ver el auditorio lo más lleno posible y veo que muchos están atrás. Por favor, les pido que puedan sentarse un poquito adelante. ¿Sí? Estamos muy contentos de estar aquí en Juliaca. Personalmente es mi primera vez en Juliaca. Yo ya he estado en Puno, pero en Juliaca es la primera vez. Y estamos más contentos con este auditorio enorme, ¿no?, de la Universidad de Juliaca. Y les agradecemos por la acogida y por la bienvenida y por estar aquí en esta tarde también. En esta última conferencia vamos a tener liderazgo en la gestión pública. Sí, voy a presentar al ponente, que es Miguel Robles Recabarren. Es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en administración y es doctor en educación. Egresado de la maestría de Ingeniería de Sistemas, con cursos de interpretación y formación de auditor interno en gestión integrada de la calidad, antisoborno y seguridad de la información. Tiene diplomado en salud y seguridad del trabajo, cursos de especialización en e-learning en Corea del Sur como becario y Sudamérica Cadezama. Cuenta con cursos, talleres e implementación del sistema de control interno también. Tiene 30 años de experiencia laboral en gestión educativa y docencia universitaria, como director de la escuela profesional y vicerrector de universidad. Es responsable de cooperación técnica y relaciones internacionales, director académico de la Escuela Nacional de Administración Pública en Servir y actualmente ejecutivo de investigación y gestión académica en la Escuela Nacional de Administración Pública en Servir. Por favor, un aplauso, le damos la bienvenida a Miguel Robles Recabarren para esta última conferencia. Muchas gracias, Antonio. Buenas noches o buenas tardes todavía. Buenas tardes con todos, todas, ¿no? Es un gusto nuevamente estar aquí en Juliaca, con el aula regional, la cual estamos empezando hoy día. Vamos a estar toda la semana, como ustedes saben. Soy Miguel Robles Recabarren Benítez. Trabajo en la Escuela Nacional de Administración Pública. El equipo de la escuela está desde el día de ayer, se queda hasta el día viernes, con varias capacitaciones, incluyendo también capacitaciones del sistema de recursos humanos, temas de habilidades blandas, entre otros temas, ¿no? Vamos a ver ahora un tema que muchas veces se menciona largo y tendido, pero que en la práctica no se aplica. Liderazgo. Y peor todavía si hablamos de liderazgo en el sector público, ¿no? Es un doble reto. ¿Cómo liderar en el sector público donde hay tantas trabas, tantas situaciones? Entonces vamos a dar una mirada desde diferentes perspectivas de cómo llevar a cabo esta parte. Entonces, lo que vamos a ver primero es de dónde viene el concepto del liderazgo. Ahora sí, luego de superar las fallas técnicas que suelen suceder, liderazgo es un concepto que forma parte de un concepto mayor llamado habilidades blandas. ¿Y qué son habilidades blandas? Hay diferentes definiciones, ¿no? Aquí podemos ver alguna de ellas, como cual se habla de que es parte de la experiencia personal, social y profesional. Habilidades blandas. Y son habilidades que permiten interactuar de manera efectiva con los demás. Luego hay otro tipo de concepto dado por Cordero Clavijo, quien habla de que son capacidades particulares que podrían mejorar el desempeño laboral. O sea, para eso son las competencias. Creo que me voy a quedar acá con este caliente. Y lo que se busca hoy en día y en el siglo XXI precisamente es mejorar el desempeño de las personas
con habilidades. ¿Cuántos de ustedes están estudiando en la universidad? ¿No? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Ah, muy bien. Esto implica entonces que ustedes van a ser ya pronto los profesionales en el país. Y como profesionales tienen que saber que hay una serie de competencias y de habilidades que ustedes tienen que desarrollar como personas. Porque si no, van a tener problemas de laboral. Porque hay exigencias que se hacen hoy en día en el trabajo. Por ejemplo, se habla que son habilidades blandas, a diferencia de las habilidades duras, llamadas hard skills. ¿Qué significa eso? Que las habilidades duras es la parte técnica, la parte de conocimiento, la parte normativa, si hablamos del sector público, la parte, ¿no?, de qué es lo que dice la norma, los procedimientos, los procesos. En cambio, las habilidades blandas vienen a ser características, conductas, comportamientos que hay que desarrollar en el trabajo. Hydro es una de las empresas multinacionales más conocidas en gestión de recursos humanos a nivel mundial. Ellos definen competencias como el conjunto de características personales expresadas a través de conductas que producen un desempeño superior. Conductas a través de conductas, cómo me comporto en el trabajo. ¿Okay? Además, están asociados a conductas con mayor frecuencia en diversidad de situaciones con mejores resultados. Por ejemplo, siempre identificamos a un compañero de trabajo, ese es el más renegón, ese es el más bromista, ¿no? Él sí colabora, él ayuda. Son características de acuerdo a las conductas que se van desarrollando. Esas son competencias. Pero ojo, no es tan fácil como parece el definir competencia, porque hay una parte que no se ve, es como un iceberg. Podemos ver sus conocimientos, sus habilidades, yo puedo, yo sé, yo tengo la habilidad para hacer cosas, pero hay una parte de las competencias que no es mostrada y tenemos que ir identificándola. Como pueden ver ahí, ¿sí?, el rol social, los valores, la autoimagen que tenemos nosotros mismos de nosotros, ¿sí?, los rasgos, la motivación, por qué estoy estudiando esta carrera, por qué quiero trabajar en la municipalidad, en el gobierno regional, en la universidad, por qué estoy trabajando en servir, qué me motiva. Entonces, esa parte son actitudes que no se pueden ver, pero que a la larga se demuestran. ¿Sí? Entonces, esas son competencias. Por lo tanto, competencias son, podemos ver, ligados a las características personales. Evidencian la capacidad y, sobre todo, se relaciona con no solo conocimientos, sino habilidades y actitudes. Puedo saber algo, pero no soy hábil en desarrollarlo, ¿no? Sé algo, sé cómo hacerlo, sé cómo desarrollarlo, pero no tengo las ganas. Entonces falta actitud, ¿no? Y así podemos ir viendo los diferentes tipos de desempeños en las competencias. ¿Y esto qué tiene que ver con el liderazgo? Pues mucho, todo. Porque un líder se relaciona con alguien que dirige un equipo, alguien que dirige personas, alguien que maneja equipos de trabajo. Si no tiene conocimientos, no tiene habilidades y no tiene actitudes, ¿qué equipo puede manejar? Simplemente va a ser un jefe, no va a ser un líder. Y entonces definimos, para ir centrándonos en el concepto, competencia, habilidad y capacidad. Capacidad, potencial para aprender, ¿no? Esta persona tiene capacidad para aprender tecnologías. Habilidad es la capacidad de realizar las cosas. Y competencia
la capacidad de realizar de forma exitosa. Entonces, capacidad, habilidad y competencia. Es parte de los conceptos. ¿Sí? Ahora bien, les voy a contar un caso muy rápidamente que me sucedió hace muchos años cuando trabajaba en una universidad privada, en la cual yo tuve que ir a una filial de esta universidad a reorganizar porque no querían trabajar en procesos, no querían acatar el uso de los sistemas de información, no querían hacer nada, ellos querían hacer lo que les daba la gana. Entonces, lo primero que había que hacer ahí es capacitar en los sistemas que tenían que trabajar, capacitar en las normas que tenía la universidad, capacitar en cómo se debía actuar para estos casos. ¿Sí? Y a partir de eso, empezar a evaluar si se desempeñaban bien o no. ¿Sí? Entonces, había personas que no querían aprender o le tenían miedo a la tecnología. ¿Sí? En este tema de rediseñar procesos y de asumir cambios. Entonces, se tenía que capacitar, sensibilizar, y si no querían aprender, ya tenía que ver de cómo motivarlos de otra manera. Y lamentablemente algunos de ellos tuvimos que despedirlos, porque simplemente no se adecuaban. Muchas veces nos toca esa situación. Nos toca tener que dirigir personas que no están de acuerdo con cómo tú diriges las cosas. Entonces, toca la parte fea, o se alinea capacitándolos, sensibilizándolos. Si aún así se rehúsa, hay que separarlos, porque va en contra de la organización. ¿Sí? Entonces, es muy frecuente estas situaciones, sobre todo cuando asumes cargos respectivos. Ahora bien, algo que ustedes tienen que saber, sobre todo la mayoría que son jóvenes, que hoy en día en el siglo XXI, las competencias más pedidas, más usadas en el trabajo, son estas de acá. Liderazgo, gestión del tiempo, resolución del problema, autoconocimiento, comunicación, toma de decisiones, trabajo en equipo, aprendizaje, adaptabilidad, automotivación. Todas están relacionadas. Entonces, cada uno de ustedes podría preguntarse, ¿cuánto de estas habilidades blandas tengo que desarrollar o estoy preparado para desarrollar? Jóvenes, quizás esto ustedes ahorita lo pueden tomar a la ligera, pero cuando ya tengan que trabajar, tengan en cuenta que no solo se evalúa cuánto sabes, sino cuánto puedes trabajar en equipo, cuánto te comunicas correctamente, cuánto te motivas ante situaciones y problemas. Todo trabajo tiene problemas, ¿no? ¿Cuánto quieres aprender? ¿Cuánto puedes tomar decisiones? ¿Cuánto puedes adaptarte a las diferentes situaciones? Todo ello hoy en día se exige en los nuevos profesionales. Así que tengan en cuenta ello, por favor. ¿Sí? Servir, como ustedes saben, servir es el ente rector del sistema de recursos humanos. Todo el Estado identifica como las principales competencias que todo servidor público debe tener: vocación de servicio. O sea, un servidor público tiene que tener vocación de servicio, orientación a resultados, trabajo en equipo, principios y valores. ¿Sí? A ver, ¿qué significa tener vocación de servicio? ¿Nos podrías contar? Bueno, vamos a tener en cuenta que la vocación de servicio no es nada más que el tema de qué estamos nosotros dispuestos a realizar en base a lo que nos gusta y en dónde podemos servir. En este contexto tenemos que la vocación de servicio nos brinda la facilidad de trabajar en un ámbito el cual nos agrade, para que de esta manera nos desenvolvamos correctamente. Esta es una respuesta más simplificada de lo que podemos encontrar. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Creo que me voy a sentar mejor para que acá la conferencia. Muy bien, ¿no? Eso.
Entonces, todo servidor público tiene que tener esa competencia. Y trabajo en equipo, ¿qué significa tener trabajo en equipo? A ver, doctor. Trabajo en equipo son las coordinaciones que está determinada por cada uno de los de un inicio y de un fin. No se llega al fin, entonces no hay trabajo en equipo. Muchas gracias, un aplauso también. Entonces, recuerden, todo servidor público como mínimo tiene que tener estas competencias. ¿Sí? Orientación a resultados, trabajo en equipo, vocación de servicio, principio y valores. Pero además, si eres jefe, ¿ok? Si estás a cargo de una oficina, de una gerencia, de un área, de una institución, no basta tener esas competencias. Tienes que conocer la gestión del entorno político, la articulación con el entorno político. ¿Ok? Entonces, manejar bien la parte técnica y la parte política. La gestión estratégica. Tienes que tener visión estratégica. ¿Hacia dónde quiero que vaya la institución? ¿Hacia dónde quiero que se pueda desarrollar, ¿no?, los objetivos de la institución? ¿Cuál es la visión? Y obviamente esta visión tiene que estar alineada con la visión institucional, la visión sectorial, la visión del país, ¿no? Si no, no es solo lo que piensa el directivo. Y la gestión operativa, ¿verdad? La capacidad de gestión. Pero además, el diccionario de competencias de directivos públicos nos dice que hay una cuarta competencia que todo directivo público debe saber: liderazgo. Tiene que liderar. Ahí nos vamos a concentrar. ¿Okay? Según el diccionario de Servir, liderazgo es la capacidad para influir en otros, con base en valores, para orientar su accionar al logro de objetivos. Influir en otras personas. Una persona influye positivamente en otras personas, es un líder. ¿Ok? Muchas veces no necesariamente el jefe es el líder, sino la persona que más conoce, que más tiempo está trabajando en el área, en la oficina. ¿Okay? Y hay una serie de calificaciones de acuerdo a las conductas que tengan. ¿Okay? No lo vamos a detallar, pero sí está en el diccionario de competencias para directivos públicos. ¿Okay? Muy bien. Esta es otra pregunta que desde hace 25 años, cuando estudié en MBA, nos hicieron y nos seguimos haciendo. ¿El líder nace o se hace? ¿Qué opina, doctor, usted? Siguiendo la línea de Miguel Ángel Cornejo, la mayoría los hace. ¿Por qué? Porque de tiempo en tiempo se va eligiendo cargos de responsabilidad y entonces convocan, ya sean funcionarios externos o internos, para que asuman la responsabilidad. Quizás estaba previsto liderar, pero las circunstancias le ponen que tenga que seguir en esa perspectiva, ¿no? Ahora, hay una pregunta. Si todos los líderes son gerentes, o los gerentes deben ser líderes. Gracias, además, me quisieron opinar voluntariamente. Bueno, para cerrar esta parte, de hecho, es muy cierto lo que dice el doctor. En muchos de los casos, los líderes se hacen, aunque hay toda una corriente también sobre el más. En Italia, en la Universidad de Bolonia, hubo un estudio hace varias décadas en la cual había un experimento de educación en el cual los niños desde 0 a 5 años eran analizados para ver hacia dónde era su tendencia. Si conocimientos técnicos, conocimientos científicos, conocimientos profesionales. Porque había esa corriente pensando de que se hacían. Pues hay una serie de situaciones. O por ejemplo, Confucio, que fue un pensador de la cultura china. Él mencionaba que todas las personas son iguales, nacen iguales.
Lo que los diferencia o van cambiando es de acuerdo a su educación o a su entorno donde se desarrollan, por ejemplo. Entonces, hay diferentes situaciones en ello. Y sí, también es muy cierto y pertinente buscar responder esa pregunta. Sí. Todos los líderes deben ser gerentes, todos los gerentes deben ser líderes, ¿no? Porque de hecho, alguien que está a cargo siempre tiene que liderar. Es un reto. En la práctica no lo es, la mayoría, y en el sector público, la mayoría de jefes no son líderes, lamentablemente. Y en muchos de los casos, como le dije hace un momento, hay líderes que son los que trabajan años en una institución, son los que más saben, son los que tienen mayor influencia. Más aún, hoy en día que en el sector público los puestos son de confianza y no duran mucho tiempo, ¿no? Entonces, una regla es cuando llegas a la institución, a liderar o a dirigir una institución, busca al que más sabe, ¿no? Busca al que más conoce y más tiempo está en la institución, es el que te va a ayudar a poder establecer una nueva gestión, pero correctamente. Seguimos entonces. Algo que también es importante entender que es muy diferente gestionar, sobre todo liderar, el sector público del sector privado. Mientras que en el sector privado, ¿no? Para empezar, la lógica es que puedes hacer cualquier cosa mientras la ley no te lo prohíba. En el sector público solo puedes hacer lo que está escrito, lo que está normado, lo que está definido. Y miren aquí, siempre es complejo en el sector público la gestión. Hay incertidumbre e inestabilidad, pero así es como se tiene que gestionar. Metas claras, no siempre objetivos comunes, público objetivo diverso, campo de acción ilimitada por la normatividad o limitada por la normatividad. Solo puedes hacer lo que está escrito. Control excesivo, en muchos casos, y equipos con diversas capacidades. Y no siempre la que se necesita, pues lo que están ahí, ¿no? Están nombrados, están trabajando ahí años, y no necesariamente tienen las habilidades para un puesto, ¿no? Sino cuántas veces hemos visto una persona que atiende al público y ya renegona, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha tocado hacer un trámite y la persona que nos atiende casi ni nos mira ni nos habla? De hecho, no tiene la capacidad para atender, pero está ahí, está nombrada. Entonces, es muy difícil. Gracias. En cambio, en el sector privado, sí, pues, hay una incertidumbre global, pero saben hacia dónde quieren obtener resultados. Hay metas claras, público objetivo específico, mayor libertad de acción, supervisión constante y equipos diversos con posibilidades de capacitación docente. Entonces, hay una diferencia en gestionar sector público y sector privado. Entiendo que aquí la mayoría está estudiando la carrera de gestión pública, ¿cierto? ¿Cuántos están estudiando gestión pública? Todos. Entonces, es importante que entiendan ello, ¿no? Por eso la vocación de servicio, el tema de querer trabajar en el sector público es muy loable hoy en día. Ahora bien, ¿qué entiendo por liderazgo? Podemos decir varios conceptos. Las personas cuentan, ese es un líder, en donde incluye a las personas. Las personas sí cuentan. Entonces, cada miembro del equipo es importante, con sus habilidades y características. Y sus aportes son importantes para avanzar. Hay que buscar cambios transformadores. Es decir, tengo que motivar a las personas no por lo que tienen que hacer su trabajo, sino tengo que motivarlos haciéndoles ver lo importante que es que hagan su trabajo. ¿Cómo impacta eso? Y es un miembro más del equipo. Se integra, coordina, articula. Tenemos que formar parte del equipo. Si no, soy un simple jefe, nomás que dirige, dice qué hacer, pero no sé cómo hacerlo como jefe. A ver, este es un caso que siempre lo cuento porque sucedió hace como 2 años, 3 años.
en la cual faltó un manejo para liderar el tema y el entorno político fue muy fuerte y no se pudo liderar a nivel ministro y congreso. Imagínense. ¿Qué sucede? Que en agosto del 2023 sale un decreto legislativo en donde el Ministerio de la Mujer debe capacitar obligatoriamente en temas de gestión por enfoque de género. Es decir, el tema de gestión pública con enfoque de género implica cómo desarrollar la gestión pública con igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer. ¿Ok? Así es como estaba establecido. Y era obligatorio, así decía el decreto, capacitar en temas de enfoque de género. Muy bien. Intervino la escuela, servir para desarrollar un plan de capacitación con el Ministerio de la Mujer en temas de enfoque de género. Habían talleres y habían cursos virtuales. Se empieza un taller con funcionarios, autoridades de la escuela, con conferencia de prensa, iniciamos la capacitación en temas de enfoque de género. Pero los periodistas transgiversaron la información y llegó la noticia al Congreso que las capacitaciones obligatorias a los servidores públicos eran en temas de identidad de género, en temas de LGTBI, XHZO, ¿no? Entonces, un congresista, no recuerdo ahorita el nombre, por querer, pues, por querer sobresalir, empieza a interpelar esta capacitación y empieza a decir cómo con dinero de todos los peruanos se van a capacitar en estos temas de identidad de género. Fue la ministra, fue la presidenta, en ese entonces la presidenta de Servir, ¿no?, a explicar el tema, pero en ese lapso de todos esos cuestionamientos, el Ministerio de la Mujer, sin consultar a Servir, cancela las capacitaciones de enfoque de género, sin decirnos nada a la escuela, a Servir. Simplemente se canceló porque había un impacto político. ¿Ok? Nos enteramos porque salió publicado en su página web del Ministerio de la Mujer la cancelación de las capacitaciones. Doble error, encima. Ante un problema político, no hubo ese equilibrio técnico para conversar y ver una solución y solucionar, superar el problema político. Simplemente cancelar. ¿No? No hubo la comunicación con su aliado, que era Servir, Ministerio de la Mujer. En ese entonces, justo yo estaba como responsable de cooperación internacional de Servir. He estado 3 años en Servir como responsable de cooperación internacional. Y la cooperación española estaba invirtiendo 600.000 euros. Bueno, ha invertido 600.000 euros. Casi más de 2 millones de soles en estas capacitaciones. Se ha vuelto a retomar, pero ahora perfil bajo. Pero este es un ejemplo de cómo hay falta de manejo ante situaciones. Podemos clasificar el liderazgo bajo diferentes formas. Una de las más conocidas es la de este tipo de liderazgo, el carismático, transaccional y transformacional. ¿Qué significa eso? El liderazgo carismático es aquel líder que lidera a través de caerle bien al equipo, ¿no? Tratarlo bien, ser empático, contar chistes, buscar su bienestar, es carismático. ¿Sí? Pero es hasta un cierto nivel que se puede liderar de esta manera. El otro tipo de liderazgo es el transaccional, es decir, ok, voy a liderar el equipo y el equipo tiene que responderme motivándose a través de alguna motivación extrínseca. Es decir, muy bien, tú estás trabajando aquí, ¿por qué estás trabajando aquí? Porque necesito tener un sueldo para mantener a mi familia. Ok, esa es tu motivación extrínseca, esa es tu motivación transaccional. Entonces el líder identifica cuál es la motivación transaccional de cada miembro del equipo. Pero hay otro liderazgo mucho más estable, más duradero, el liderazgo transformacional. ¿Cuál es ese liderazgo transformacional? Es aquel en el cual el líder identifica la motivación interna que tiene el trabajador
para llevar a cabo las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo entré a la escuela a servir hace 12 años, ¿no? Yo postulé, entré a trabajar acá a servir a la escuela porque quería hacerlo. Era como si me hubiera preparado toda mi vida para entrar en la escuela y viajar a todo el Perú a capacitar en temas que necesitan los servidores públicos. O sea, gozar lo que haces, ¿no? Que te guste lo que haces. Transformar, impactar en la transformación del país. O impactar en la transformación de las personas. Impactar en el cambio del Estado. Ese es un cambio transformacional y por lo tanto el líder transformacional tiene que encontrar esa motivación en cada uno de sus trabajadores. No es fácil, porque para empezar el líder tiene que saber, ¿no?, algo de psicología, algo de manejo de personas, algo de identificación de las personas, y las personas en el equipo tienen que ser honestas, abiertas a demostrarlo. Pero digamos que son tipos de liderazgo que se manejan mucho. Hay otros elementos del liderazgo, como la influencia. Hemos dicho que el liderazgo implica influenciar en las personas. Entonces, la influencia es un elemento básico en el liderazgo. Objetivos organizacionales que queremos hacer. ¿Hacia dónde vamos a ir? Cambio. Hay que cambiar las cosas. Un líder busca cambios para mejora. Y líderes y servidores. ¿Ok? Si lo que se está haciendo es correcto o no es correcto. Son los elementos del liderazgo. ¿Ya? Voy a contarles un caso que es muy común. La comunicación informal, o sea, el chisme, y tomar decisiones. ¿No? Veamos, por ejemplo, a ver, imaginemos, a ver, usted, doctor, imaginemos que usted es gerente de una oficina y yo me acerco, soy un trabajador de usted y le digo, ¿saben qué? El colaborador Juan, ¿no?, está haciendo una coña con los ciudadanos, está que les cobra. Tiene que despedirlo. ¿Qué haría usted? Que averiguar primero si es cierto o no. ¿Correcto? Muy bien. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por la primera persona que nos habla, que nos dice, ¿no? Y actuamos, tomamos decisiones sin escuchar la otra parte, sin escuchar toda la información completa. Es muy común, ¿no? Es muy común que al jefe, al líder, bueno, al jefe sobre todo, al gerente, al director, les llegue una serie de comunicaciones informales, en muchos de los casos mentiras o chismes, y que tienes que verificarla para recién ahí tomar decisiones. Pero si tomas decisiones solo con la primera versión que te llega, ya estás ahí malogrando tu gestión, ¿no? Entonces menos vas a ser un líder. Por lo tanto, otro mensaje importante, ¿no?, para todos ustedes que están aquí presentes es, cuando estés a cargo de un equipo de trabajo, no tomes decisiones con el primer mensaje que te llegue. Evalúa y escucha la otra versión. Y recién ahí toma decisiones. ¿Qué implica entonces liderar, pero en el Estado? Entender el poder que tiene. Pero ojo, el poder es pasajero. Hoy día estás de gerente, mañana ya no lo estás. Entonces ese poder que tienes hay que saberlo utilizar correctamente. Entender el rol político. Sí, hay un impacto político. Tienes que articular, juntar áreas, trabajar con diferentes instituciones, articulador. Valorar el mundo digital. Hoy día no puedes gestionar si es que no tienes información. No puedes brindar servicios si es que no brindas también servicios digitales. ¿Okay? Hay que entender el mundo digital. Imagínense un gerente, un directivo que no use correo electrónico, que no sepa usar internet, que no se dé cuenta que hoy en día el ciudadano más habla por redes
que ir al buzón de reclamos. Más habla por Facebook, Instagram, WhatsApp, todo. Conocer y potenciar permanentemente a su equipo de trabajo. Eso es importante. Motivar al equipo. Saber leer la complejidad del entorno. Reconocer la diversidad. Hay diferentes tipos de opiniones y actuaciones. Conocer las brechas y transformar. Conocer la normatividad vigente. Sector público, recuerden, solo podemos hacer lo que está escrito, lo que está normado y estar informado. Si no, no puedes liderar en el Estado. ¿Ok? Y bueno, hay otras habilidades que todo líder debe de tener. Sensibilidad, humildad, confianza, diálogo, negociador y general. Hasta aquí con todo lo que hemos visto. ¿Tenemos líderes en el Estado? ¿Tú qué opinas? Sí, en efecto, tenemos líderes en el Estado. De hecho, tenemos un caso muy interesante. Tenemos un líder, el ex mandatario en este caso, que era un líder muy especial para nuestro país, ¿no? ¿No? ¿No se recuerdan del ex mandatario? Ex mandatario de nuestro país. Ok, entonces, ¿quién más quiere opinar? ¿Tenemos líderes en el sector público? ¿Qué opina usted, doctor? ¿Tenemos líderes en el sector público? Bueno, en mi opinión personal, hay una carencia de líderes. Aparecen de manera espontánea a veces y por casualidad, ¿no? Llegan al cargo muchas veces. Por eso de liderazgo, esos aspectos que se describen aquí, no lo cumplen en su cabalidad. Entonces, no diría que existen en su totalidad líderes. Esa es la percepción, por lo menos, que tenemos la mayoría. Que nos faltan líderes. Imagínense, capacidad de soñar y trabajar. Un líder que se sienta que es un aprendiz constante, porque siempre hay algo nuevo que aprender y que sea confiable. Estamos hablando quizás de una persona utópica, que no existe. Pero hacia eso hay que ir si queremos liderar. Adelante. El liderazgo no creo que hay que mirar o buscar de un líder. El liderazgo se hace desde el puesto, ¿no? De cualquier puesto que uno ocupa, hacer líder de ahí, ¿no? No basta, o sea, no es necesario su jefe. Uno puede liderar de donde esté. Adelante. Ante todo, buenas noches. Yo creo que cuando hablamos de liderazgo, al menos en la administración pública, se requiere y existen líderes, que por cierto, de lo contrario, que se lidera la gestión pública, porque ha habido con deficiencias. Muchas veces confunden el liderazgo con el jefe. Generalmente en una administración pública requerimos líderes, no jefes, porque los jefes ordenan. El líder da ejemplo, va adelante, de manera que hay ciencias, pero sin embargo, yo creo que hay que ir mejorando. Acá está la juventud, futuros profesionales en la gestión pública, y interesante este tipo de charlas de autor. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Efectivamente, ¿no? Eso es lo que se necesita, ¿no? Sobre todo que la juventud se dé cuenta que hoy en día, más que el tema técnico, que es importante, es el tema de actitudes y comportamientos. Muy bien. Y cuando, como les comenté, estuve a cargo 3 años, del 2021 al 2024, hasta el año pasado, de Operación Técnica Internacional. Y uno de los proyectos que iniciamos fue con la cooperación canadiense. ¿Qué sucedía con la cooperación canadiense? Ellos firmamos un convenio entre Servir y el gobierno de Canadá en el año 2017.
para fortalecer el servicio civil a través de la subvención, ¿sí?, con $4 millones canadienses en actividades de fortalecimiento del servicio civil. Año 2017. Por X razones se retrasó el inicio del proyecto, vino la pandemia y recién en 2022 se iniciaba el proyecto. Pasaron 5 años. ¿Qué vaya a pasar en 5 años? ¿No? Los que están, sobre todo ustedes estudiantes de gestión pública, saben que Servir ha tenido una serie de situaciones adversas desde que se creó la ley del servicio civil, y conforme han ido pasando los años, el tema del tránsito ha ido debilitándose. Entonces, una cosa era las necesidades que tenía Servir el año 2017 y otras las que tenía en 2022. Sin embargo, Canadá quería que lo que se había definido en 2017 tenía que hacerse así. Y Servir en 2022, con una nueva presidencia ejecutiva, decían que no. Hay nuevos requisitos, hay nuevas exigencias, hay nuevos problemas con Servir. Entonces, no se ponía de acuerdo Canadá, el gobierno de Canadá con Servir. Y yo estaba en intermedio como responsable de cooperación. ¿Okay? Los canadienses, obviamente, están acostumbrados a una gestión casi estable, ¿no? Casi de desarrollo permanente. En cambio, Perú no, pues, ¿no? La gestión pública es muy dinámica en Perú, y más de recursos humanos. Tuvo que haber todo un tema de negociación de intermedio que llegó hasta el embajador de Canadá y la presidenta de Servir para negociar e iniciar el proyecto de modernización del servicio civil. El proyecto de modernización del servicio civil. Entonces, a partir de ello, ya este es el 5º año que estamos desarrollando actividades con el gobierno canadiense. Pero hubo una negociación de por medio que puso a prueba realmente si había liderazgo o no en la institución para que no fracase el proyecto. Y así como eso, hay una serie de situaciones que nos vamos a enfrentar. Sí. Tienes que apuntar para allá porque está tan... No. Entonces, dicho esto, es importante entonces entender que el liderazgo forma parte de una competencia de habilidades blandas, y dentro de esa competencia de habilidades blandas hablamos de conocer el liderazgo, pero tener la actitud para liderar, tener también las habilidades para liderar. ¿Okay? Yo recuerdo que el caso también de que hay que tener actitud, habilidades y aptitud. ¿Qué significa eso? Para liderar. Primero, tener el talento y conocimiento y la experiencia. ¿Ok? La aptitud. Conocimiento. Estar apto. Luego, tener la capacidad. Muy bien. Habilidades blandas. Y finalmente, tener las ganas. La actitud. La conducta. ¿Sí? Querer hacer. Entonces, habilidad, aptitud y aptitud forman parte de esas competencias del liderazgo. Y aquí muy rápidamente les muestro 10 errores de liderazgo que abordan el equipo. Ya no serán liderazgo, serían jefes y no son líderes. La microgestión. Supervisar constantemente, ¿no?, a los trabajadores. No hay confianza en los trabajadores. No, el jefe se dedica a estar controlando en lugar de estar guiando, dirigiendo. Eso se llama microgestión. No tiene confianza en sus trabajadores. Nunca va a ser líder así. Urgencia constante. ¿No? Un jefe que gestiona para ayer. Todo es urgente. Yo, trabajador, me programo lo que voy a hacer hoy día, llego a la oficina y me encuentro con una serie de urgencias que hay que estar desarrollando. Y lo que tenía que planificado para hoy, no lo puedo hacer. Y para mañana
Eso que tenía planificado es lo nuevo urgente, es lo nueva cosa urgente, ¿no? Entonces, la urgencia constante, y eso desgasta al equipo, crea estrés, agotamiento. O no apreciar al equipo. ¿Cuántos jefes hay que dicen, ¿no? Los éxitos son míos como jefe, los fracasos son del equipo? Cuando es al revés. Y eso, un verdadero jefe, un líder, lo identifica así. El éxito es del equipo, el fracaso es del jefe, porque no ha sabido manejar el equipo con éxito. ¿Ok? Pero tenemos al revés, la mayoría de jefes, cuando hay un problema, le echan la culpa a su gente, ¿no? Y eso no debe ser así. No respetar el equilibrio entre vida y trabajo, ¿no? Todo trabajador tiene que tener calidad de vida, ¿no? Si no, ¿cuántas veces ha sucedido? Estoy yendo al trabajo, tengo un accidente, me rompo la pierna, llamo a mi jefe, me roto la pierna, estoy en emergencia. Y su jefe le dice, ya, pero ¿vas a venir a trabajar? ¿No? Imagínense, ¿no? O sea, todo lo ve resultado. O ven, ¿qué te reemplaza entonces? No, ven, o sea, es una pieza más. Eso es lo contrario a no respetar el equilibrio. O estos jefes que llaman 10 de la noche, 11 de la noche, hay que sacar esto urgente para mañana, ¿no? Comunicación ineficiente, la falta de claridad, ¿no? El jefe no se expresa como debe ser. Parálisis en la toma de decisiones y la fatiga mental. No sabe expresarse, no sabe comunicarse. No proporcionar apoyo. Exige más, pero con menos recursos, menos herramientas. Tú ves cómo lo haces, pero lo tienes listo para mañana. O ignorar la retroalimentación. Una característica vital del líder como jefe es conversar con tu equipo y con cada uno para ver en qué tiene que mejorar, en qué está fallando y en qué está bien, en qué se identifica como una buena actitud y fortaleza. O sea, el jefe tiene que estar constantemente conversando con su equipo sobre errores, sobre situaciones, y también sobre las cosas positivas, la retroalimentación. Acaparar información, no solo suelta información, ¿no?, que me pueda servir a mí para dirigir. El equipo muchas veces necesita tener toda la información del caso para ayudar a sacar adelante las cosas, las decisiones impulsivas. Aquellos jefes que gestionan por emociones, ¿no? Estoy molesto, tomo una decisión, así no me importan las consecuencias. O alguien no me cae, cuando simplemente no me cae, y actúo mal. No se puede gestionar por emociones, que no es fácil, pero no hay que tener decisiones impulsivas. Tolerar a los miembros tóxicos del equipo. Eso es un serio error. Si tienes personas que dañan al equipo, que son negativas, estas personas van a contagiar al resto del equipo. Y más bien vas a tener un problema mayor, porque el equipo va a dejar de ser equipo. Simplemente cada uno va a ver sus intereses. No puedes permitir actitudes destructivas por el bienestar del equipo. Esa es la prioridad. Entonces, son errores que no debes cometer si no dejas de liderar al equipo. ¿Se entiende? ¿Sí? Y bueno, esto de acá son algunos consejos, no voy a enfatizar mucho. Incorporar personas, prever y gestione posibles conflictos de intereses, etc., ¿no? Hay una serie de... Ustedes van a tener la presentación, ahí pueden ampliar esa información. Un punto importante cuando se quiere liderar es identificar qué personas tengo en mi equipo, cómo participan cada una de las personas en mi equipo. ¿Bien? Esto no es un circo, por si acaso. Son los diferentes tipos de personas que actúan en un grupo, en un equipo. Y ahí viene verdaderamente el liderazgo del equipo cuando identificas
el comportamiento de cada una de las personas. Lo podemos ver mejor en este cuadro. Uno, el belicoso o agresivo, ¿no? ¿Cuántos tenemos en un equipo una persona que es agresiva, que es belicosa? Incita a la discusión acalorada y la pelea. ¿Qué se recomienda? No hay que contradecirlo, hay que tener calma y pedir que monopolice la discusión. ¿Ok? El receptivo y positivo. Él se ayuda. Da mayores auxilios a la discusión, es un buen recurso de ayuda. Hay que permitirle hablar muchas veces, haga uso de sus conocimientos y sus experiencias para ayudar y tomar decisión en la discusión. Él sabe todo. ¿Cuántas veces tenemos en el equipo al que todo lo sabe? Él sabe todo. Déjenlo por cuenta del grupo, ellos lo van a controlar. Le van a hacer bullying. El hablador. Interrúmpalo con tacto y limite el tiempo de hablar. Trata de desviar su conversación. El tímido, el que nunca quiere hablar. Hágale preguntas de interés para él y fácil de contestar, ¿no? Muchas veces estas personas que no les gusta hablar tienen buenas ideas. Entonces hay que darle la oportunidad de que hablen. Trate de que aumente la confianza en sí mismo. Cuando le sea posible, elogie su contribución a la discusión. El negativista, no coopere ni acepte lo que dicen los demás. Explore su ambición, tenga reconocimiento y use su experiencia y sus conocimientos para que estimule a cambiar. El desinteresado, que llega a todo. Diríjale preguntas sobre sus ideas, actividades y opiniones. Reconozca sus motivos. El apático, desdeñoso, no le da importancia a nada, ¿no? De lo que discute, todo lo ve con desprecio. No hay que criticarlo, sino conseguir su participación con la técnica de sin darle mayor importancia. El preguntón persistente, ¿no? Que para preguntando. Trata de desconcentrar al líder y al grupo. Entonces hay que dirigir las preguntas al grupo para que ellos lo dominen. Si trata de eso. Estas son las principales, digamos, comportamientos que tenemos en grupo. ¿Alguien ve que faltaría algún tipo de persona más? Pues están ahí todas, las que podrían aparecer. Me imagino que casi están todas. Bueno, seguimos avanzando. Otra situación muy común que sucede, que se presenta cuando vamos a dirigir equipos, es cambiar los procesos. Y algo que ha pasado es en nuestra escuela. En octubre del año pasado ha salido un decreto legislativo que otorga a la escuela la potestad de dar maestrías y doctorados en gestión pública. ¿No? Justo por eso yo regresé a la escuela para hacerme cargo del área de posgrado y extensión académica. Entonces, estamos en pleno diseño de maestrías, doctorados. Pero eso implica un cambio en la forma de trabajar en la escuela, un cambio de proceso. Es muy común cuando hay cambios. Estamos afrontando nuevos procesos, nuevos retos. Entonces, se toma como una oportunidad, como un apoyo. El equipo que ha venido acá por aula regional, liderado por Ani, que es la líder ahorita del aula regional Puno, ¿no? Está desde este año implementando nuevas tareas en los procesos que estamos desarrollando. Y así cada uno de los equipos de trabajo de la escuela. Se han diseñado nuevos procesos para avanzar en las nuevas tareas de la escuela. Es algo muy común ahora en el sector público, ¿no? Redefinir procesos. Ahí se ve al líder que realmente se da cuenta que hay que cambiar las cosas. Un líder supera la inexperiencia aprendiendo de los mejores. Por eso es que cuando llegas a un área, busca el que más sabe.
No te des que tú lo sabes todo. ¿Sí? Gestiona la presión sin perder el objetivo. Asume la responsabilidad y quita presión al equipo. ¿No? Ese es un punto importante. Tiene mucho que ver con lo que dije hace un momento. Los problemas, los errores, lo asume el jefe. ¿Sí? Los premios, el éxito, lo asume el equipo. Créanme que con eso el equipo se siente muy motivado a seguir y no tiene el temor de fracasar porque tiene un jefe que los apoya. No es fácil en la práctica, pero es un tip para liderar. Se rodea de colaboradores que dan valor. Yo, alcalde, no quiero que mi gente me apoye en mi gestión. Llamo a un gerente municipal, pero que sepa, no alguien que me deja mal en mi gestión. O llamo a un gerente, ¿no? de ordenamiento territorial que no cumple el perfil. ¿Me va a hacer quedar bien en mi gestión? No. ¿No? La ley de idoneidad, cálmense. ¿No? O gobernador general, o ministro. Ok, llamo a gente de confianza, pero que me deje bien en la gestión, que sepa lo que hace. Rodearse de colaboradores que den valor. Entonces, y para ir resumiendo, ¿qué hace un líder? Gestiona la diversidad con la dirección personalizada, porque hay diferentes tipos de situaciones. En la pandemia cambiaron muchas cosas. Ustedes mismos estaban estudiando, recién empezaron a estudiar en la universidad, algunos, y tuvieron que asumir el estudio virtual. Los profesores tuvieron que aprender a dictar clases virtuales. Los procesos de enseñanza tuvieron que ser virtuales. La municipalidad de servicios digitales. Todo fue un cambio. Entonces hay que gestionar la diversidad. Priorizar el equipo frente a individuos. Lo que vale es el equipo, no la persona. El equipo es el que obtiene los resultados. Gestiona el talento desde el compromiso. Nos comprometemos a lograr los objetivos. Y gestiona la cantera, es decir, jóvenes. Y promovemos mucho, y ahora con el presidente ejecutivo actual, que va a venir el viernes, le damos mucha énfasis al tema de la juventud. ¿Cuántos de ustedes han estado en la escuela? El año pasado vino un grupo, ¿no? Con varios de ustedes doctores. ¿Cuántos han estado ya en la escuela? ¿Conocen la Escuela Nacional de Educación Pública? ¿No? Entiendo que ya egresaron el grupo que fueron el año pasado. Ya egresaron. Pero desde antes de la pandemia con la Universidad Nacional de Juliaca hay pasantías. Todos los años, antes de la pandemia iban y ahora se ha retomado desde el año pasado a conocer la escuela y a darle charlas sobre el tema del servicio civil, sobre el tema de la escuela, sobre los servicios. Entonces hay que gestionar la juventud. Justo acabamos de incorporar 10 practicantes profesionales en la escuela para que nos ayuden en la tarea de la escuela. Entonces, a estas alturas podemos diferenciar de lo que es un jefe y lo que es un líder. ¿Sí? Autoritario y dominante, no comparte el éxito, supervisa a los empleados, se preocupa por los objetivos, no genera confianza. Jefe X cualquiera. Tiene que ser un líder empático, llevarse bien con el equipo, compartir el éxito, trabajar con el equipo, se preocupa por el bienestar y genera confianza y motiva al equipo. Generar confianza. Suena bonito, pero en la práctica no es fácil. ¿Y por qué no es fácil? Porque mucha gente no está acostumbrada a que lo traten bonito. Gracias. Fíjense, en algún momento me tocó ir a una institución donde empecé a identificar y a reunirme con los diferentes jefes. Yo estaba a cargo de la institución. Y empecé a conversar, a tratarlos, ¿no? De una manera empática, y se me acerca un asesor. Me dice, jefe, el jefe que no es abusivo no es buen jefe.
Caso, ¿eh? O sea, tiene que tratarlo mal, porque si no, no va a ser un jefe. No lo van a tomar como buen jefe. ¿Eso está bien? ¿Eso es correcto? Para nada. Pero hay gente, lamentablemente, que al inicio no está acostumbrados a buen trato, sino a que los traten mal para recién ahí reaccionar. Pero después hay que transformarlos. Hay que explicarles y motivarlos a que actúen correctamente. O jefes que solo buscan resultados. No importa, ¿no?, que se enferme, que se estrese, que se desgaste el equipo. El fin justifica los medios. Y eso no es correcto tampoco. Y bueno, parte del autoconocimiento es la capacidad de identificar fortalezas y debilidades de uno mismo sin sesgos o influencias. El tema de la adaptación es una de las 10 habilidades de este siglo. Capacidad de ajustarse o cambiar de manera efectiva en respuesta a nuevas circunstancias, entornos o desafíos. ¿Sí? Hoy en día, por ejemplo, la transformación digital es fundamental. Una municipalidad que no brinde servicios digitales o trámites digitales, ¿no?, el ciudadano simplemente no va a hacer su trámite. Por ejemplo, la resolución de problemas, capacidad de encontrar y aplicar soluciones ante los desafíos imprevistos. Es fundamental. Y bueno, el liderazgo, que ya lo hemos conversado, influir y guiar al grupo de personas. ¿Sí? Influir y guiar. Bueno, esto ya les voy a pasar el video por correo. Ya el tiempo nos está ganando, así que prefiero avanzar antes que me quede sin público. No entiendo por la hora. Pero el liderazgo ético es hoy en día muy importante. ¿Por qué? Porque te afronta situaciones éticas. ¿Sí? Lo he afrontado cuando era director de carrera y ahora como cuando era director académico de la escuela, ahora que estoy a cargo del área también de posgrado, que vienen personas a querer comprar certificados, a comprar cartones, ¿no?, para su legajo. Eso es, por donde lo veas, eso es no ético, ¿no? Falta de ética. No solo falta de ética, ¿no?, es hasta un delito. ¿Sí? O, ya hemos dicho, la idoneidad, que nombres gente de confianza que no cumple el perfil. Está siendo no ético. Porque están llevando a una persona que no cumple con el perfil, no sabe lo que va a hacer. Y bueno, la entrega de regalos y presentes. ¿Sí? El servidor público no debe recibir regalos ni presentes. ¿Sí? No solo porque está en código de ética, sino porque es parte de tu labor ser servidor público y atendedor. ¿Ok? Entonces, el liderazgo ético se asume con la conducta, con el ejemplo. Entonces, ya para ir cerrando y pasar a las conclusiones, Peter Drucker fue un gurú de la administración el siglo pasado, todavía tiene vigencia con algunos temas, y he tomado esta expresión. La excelencia de un líder se mide por la capacidad para transformar los problemas en oportunidades. ¿No? Ahí viene el tema de la resiliencia, de la adaptación, de liderar ante crisis, encontrar más bien oportunidades de mejora. Eso es lo que sucedió, por ejemplo, en la pandemia, con muchos jefes. Encontrar una oportunidad de mejorar los servicios públicos, por ejemplo, ¿no?, con el tema de transformación digital. Y ya espero en otra oportunidad darles una charla de gobierno digital, transformación digital, todo lo que se avance. Y entonces, para ir cerrando, quisiera algunas opiniones. ¿Qué conclusiones podemos tener de lo que acabamos de ver, de observar? Si me permite, doctor, ¿qué conclusiones podríamos hacer? Muy buenas noches, agradecer a
servir por esta oportunidad que tiene de visitarnos. Sé que el clima no es tan propicio, pero bueno, pues el calor de su presencia y también de la atención genera pues obviamente que ellos estén, vamos a decirlo así, con un calor humano. Quiero que brindemos un fuerte aplausos a nuestro miembro. Entonces, a Miguel Robles yo lo conozco desde hace tiempo, con las promociones que fuimos justamente por esta pasantía de tema. ¿Qué podríamos concluir del tema del liderazgo? Particularmente nos enseñaron dos cosas, Miguel, que se pudiera poner en tapete. Primero, si estamos en el enfoque de trabajo de gestión por procesos, yo sé de paso, estamos dejando enfoque funcional, o sea, jefe, y obviamente también seguro que las organizaciones están dejando ese enfoque de arriba hacia abajo. La pregunta es, ¿por qué seguimos tomando cuestiones de jefe y no de líder? Concluyo. Si el jefe es la persona que particularmente no comparte el éxito, y el líder sí lo hace, implica pues que introniza su liderazgo, ojo, el liderazgo en llevar hacia la meta al conjunto de personas que lo acompañan. La segunda conclusión que saco, y con esto termino, ¿bien? ¿Qué pasa con el liderazgo, especialmente en la gestión pública, cuando solamente, escúchenlo bien, solamente estamos buscando el reconocimiento de, y no la responsabilidad de todos? La responsabilidad de todos implica llegar a lo que en algún momento conversábamos con los jóvenes, la efectividad, que realmente sea efectivo, que haya un producto, y de este producto seguro que vamos a aprender muchas cosas. Yo diría finalmente, tan importante es el liderazgo que nos hace crecer cada día más. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Excelente por la presentación que nos acaba de dar. Yo quisiera hacer una pregunta, ¿no? Porque cuando hablamos de liderazgo y cuando uno piensa en el liderazgo, resulta que muchos a veces nos alucinamos líderes. O sea, cuando uno se hace una autoevaluación, a veces uno cree que está liderando y al final en los salones, en los equipos, hay varios líderes que quieren liderar y entonces hay un problema de coordinación, ¿no? Entonces, ante eso, mi pregunta es, ¿cómo sabemos si hay un buen liderazgo o no en una organización? La primera hipótesis es que es el resultado, pero cuando pensamos en el resultado, dejamos atrás quizás los valores, quizás el equipo mismo, porque los valores, porque los resultados interesan. En el mundo corporativo eso se ve, ¿no? Las grandes empresas ponen lemas, visiones de conjunto, para ahora lo que se mide son los resultados, especialmente para los accionistas. En el mundo de la gestión pública, quizás el liderazgo es más honesto, ¿no? Porque la vocación de servicio, la generación de valor público, el interés por el ciudadano es lo que más importa, y no hay accionistas que nos pidan resultados. Pero a pesar de eso, sí tiene una pregunta: ¿cómo sabemos si hay buen liderazgo o no? Si somos buenos líderes o no. Es una pregunta que va rondando en mí. Por otro lado, quizás la palabra liderazgo es una palabra muy imprecisa que puede tener muchos significados, y aquí hemos visto varios significados, varias formas de entender, pero no son todas, ¿no? Y a pesar de eso, entonces, ¿cuánto ayuda a las organizaciones, a las instituciones, al sector público, hablar de liderazgo, cuando quizás lo más adecuado sería hablar de dirección? Porque puede haber muchos líderes en la organización, pero quien dirige debe ser uno, por el principio de que uno es quien, o sea, por el principio de autoridad, ¿no? Quizás lo mejor sería empezar a reflexionar a partir de la dirección, ¿no? ¿Quién dirige? ¿Qué características debe tener quien dirige, ¿no?
El liderazgo puede ser solo una característica. Gracias. Muchas gracias. Interesante ambas participaciones. Sí, pues es un tema que siempre tiene para seguir debatiendo, conversando, analizando, ¿no? Porque sí, pues no es solo el líder aquel que logra que se cumplan los objetivos, porque estaríamos simplemente jefes que cumplen el objetivo. Un punto de partida, que el equipo se sienta a gusto con lo que está logrando, ¿no? Pero igual, es cuestión de darle muchas vueltas. Esto es, digamos, una mirada bajo diferentes conceptos sobre liderazgo. ¿Querías opinar? Muy buenas noches con todos los presentes y con el ponente Miguel Robles. Gusto escuchar su ponencia. Yo quisiera hacerle una pregunta en el marco del estudiante iluso, de ese universitario que cuando estudia y piensa que al salir va a cambiar todo, pero sin embargo en la práctica, en la realidad, se topa con un choque de una realidad en que hay un choque entre los estudiantes universitarios que quieren cambiar y la realidad del sistema que es inercia, o sea, que no quiere moverse, no quiere cambiar. En ese sentido, quisiera hacerle la siguiente duda. ¿Cómo puede cultivarse el liderazgo transformacional en estudiantes universitarios que al egresar se enfrenten a estructuras públicas, burocráticas, cerradas y resistentes al cambio? Muchas gracias. Una pregunta interesante, muy interesante, porque sí, pues es la realidad que existe actualmente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de liderazgo transformacional y que el joven estudiante que ya va a asumir luego una profesión en gestión pública, hay que partir primero precisamente de esa base. Cada uno de los jóvenes que están estudiando la carrera de gestión pública tienen la vocación, ¿no? Si no, no hubieran estudiado o no hubieran decidido estudiar gestión pública, lo cual eso ya de por sí es muy loable, es una fortaleza, ¿no? Entonces, a partir de eso, ir cultivando la necesidad primero de ser íntegros, coherentes, éticos, ¿no? Porque si no, te vas fácilmente a defraudar o ser absorbido por ese sistema que tú mencionas, ¿no? Que dicho con sus palabras completas, ese sistema corrupto, ese sistema que hace las cosas por inercia, ese sistema que solo busca beneficio personal y no el valor público, ¿no? El que es la utilidad a la ciudadanía. Entonces, desde pregrado, fomentar esa mirada de competencias, esa mirada de temas transversales, que no es solo lo técnico. Por eso el tema de habilidades blandas, que mencioné al inicio, es muy fuerte en el tema de la formación de profesionales, porque es ahí donde se va mostrando la verdadera situación, la realidad, ¿no? O sea, hay personas muy expertas, luchas, es más, hasta los corruptos saben más que cualquier otro y saben cómo sacar la vuelta a las situaciones, pero no tienen esa parte de integridad, de ética, ¿no? Son buenos para lo malo, dicen el lado oscuro de la fuerza. Entonces, desde pregrado, desde la formación de los profesionales, ya ir enseñando con docentes que ejerzan también la gestión pública, cómo es la realidad, para que ya ellos, cuando empiecen a trabajar, no se sorprendan negativamente o no se asombren de la cruda realidad, sino más bien vengan ya con ideas, planteamientos de cómo cambiar, ¿no? Asumir y afrontar el tema preventivo, no solo correctivo, ¿no? Ética en la función pública, por ejemplo, fue el primer curso que la escuela diseñó en el 2013 y empezó a dictarse en el 2014. Yo me acuerdo que la primera vez que vine por servir acá a Puno, bueno, fue a la ciudad de Puno, fue para la clausura en el 2015 de un curso de ética en la función pública. Lo hicimos en un hotel ahí en la ciudad de Puno, ¿no? Pero fueron los primeros cursos que diseñamos porque veíamos o vemos hasta la necesidad de ver la parte preventiva, ¿no? Y a partir de eso,
el discernimiento moral, ético, qué está bueno y qué está mal. Podemos estudiar en cualquier universidad, en cualquier academia, en cualquier entidad de capacitación, los sistemas administrativos, la modernización, la parte teórica, la parte técnica. Pero el dilema moral, el dilema ético, la integridad, más allá de las normas, es expresar cómo nos sentimos y cómo podemos afrontar esa realidad que hay que cambiar. Y más bien, el reto de los jóvenes es eso, cambiar ese sistema. ¿Okay? Muy bien, muchas gracias. No quiero dejar pasar esta oportunidad especial porque hoy día, lunes 16 de junio, la Escuela Nacional de Administración Pública está de aniversario. Cumplimos 12 años de haber dictado nuestra primera clase y qué mejor que venir a celebrarlo académicamente aquí en la Universidad Nacional de Juliaca. Con 12 años trabajando en la escuela. Y agradecer a todo el equipo académico, todo el equipo de docentes, de alumnos, por este trabajo colaborativo del aula regional, al señor rector, a todas las autoridades académicas, y eso fortalece esa alianza que buscamos en la región, universidad y servir, Escuela Nacional de Administración. Gracias. Muy agradecido, Miguel Robles. Fortalecemos efectivamente el trabajo ya que hemos venido sosteniendo a lo largo de los últimos años. Simplemente para terminar, agradecidos con todo el equipo de ENAP, comunicarles que mañana el evento empieza aquí, en este auditorio, ya no lo hacemos en el quinto nivel, el ambiente muy pequeño, estamos aquí. En consecuencia, les vamos a invitar que vengamos un poco más temprano y empezamos a las 10 de la mañana para tener espacio para las preguntas. Hoy día nos ha faltado espacio porque el tema es muy demasiado interesante. Espero que podamos suplir en otro momento con el tema de servir. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos. Con cada uno de ustedes, muy buenas noches y hasta el día de mañana. Ponemos una fotito aquí en medio como el otro ponente, por favor. Convocamos adelante. Tomamos una fotito. Esa persistencia, por favor, adelante, ya que veo muchos huequitos y la foto se no va a salir no tan bonita. Por favor, véanse. Tienen acá los sitios de delante, de acá atrás. Por favor, chicos, que están ahí, sé que hace frío. Por favor, necesitamos que la foto salga linda. Dios no deja volver. Nada. Apéguense. Chicos, para que se escapen la foto. Por favor, que se entienda. Hay que tomarle foto. Acá hay espacio. Acá adelante, si no, acá adelante, por favor. Ahí, como para que entre. Sí, bien. Chicos de este grupito, véanse más al medio porque no salen en la foto. Ustedes de aquí no salen en la foto porque... váyanse allá, por favor. Hace frío, porque igual son... en filita y igualito. Acá en el medio... ¿pueden ahí entrarse acá en el medio? Ya. Está perfecto. El siguiente está llegando. Se acomodaron. Falta acomodarse. Ya ahí está, salió el chico de chopita blanca. Animado, perfecto, y se ubicó. Ya, 1, 2, 3. Una más por si acaso. Y otro con saludo, por favor, felices. Muchas gracias. Todos. Bien. Vamos a recoger la basura. Ya, recibiremos la basura. Viva servir.
Compañeros, compañeras, buenas noches. Con respecto a la basura, por favor, si están dejando algún tipo de desperdicio en sus sitios, pueden recogerlo. También para tener el auditorio ya limpio para el día de mañana. Sí, compañeros, tienen que levantar la basura y posteriormente poder retirarse. Gracias. Compañeros, por favor, recojan sus basuras para tenerlo listo para el día de mañana, posteriormente para que se puedan retirar. Gracias. Saluda, te ves guapo. Dale que guapo. A ver. Sonríe. Sonrían, chicas, sonrían. Sonríen.